Bueno, vamos a hablar de nuestro siguiente concepto que es probabilidad. Ese es un concepto realmente sencillo y tiene que ver con el deseo que hemos tenido siempre los seres humanos de anticipar el futuro, de conocer sobre el porvenir. Por supuesto, ninguno de nosotros tiene una esfera de cristal, no puede anticipar el futuro, pero sí podemos con certeza calcular qué tan probable es que ocurra un determinado evento si tenemos información suficiente sobre las características de dicho evento o las posibilidades. Para el caso que nos interesa, vamos a entender la probabilidad como una expresión numérica, es decir, la probabilidad se puede expresar en un número. Ese número indica qué tanta certeza tenemos de la ocurrencia de ese evento cuando conocemos las condiciones en que sucede. Otra manera en que se define es que la probabilidad es la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso, el suceso en consideración, pueda ocurrir. El tema lo entendemos más bien cuando lanzamos una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda caiga en cara? Entonces, la moneda tiene dos lados. Un lado es el lado de cara, el otro lado es el lado de sello. Cuando yo lanzo una moneda al aire y espero que caiga al suelo, lo que va a ocurrir es que o cae en una posición o cae en la otra, pero no puede ocurrir que no caiga en ninguna o que caigan ambas a la vez. Por lo tanto, tengo la certidumbre de que lanzada la moneda al aire va a caer en una de las dos posiciones. La certidumbre de que caiga en cara es de una entre dos posibilidades. Entonces miren que ahí ya lo estoy expresando matemáticamente. La probabilidad de que una moneda lanzada al aire caiga en cara es de una entre dos posibilidades. La otra opción es sello, entonces en este caso la expresamos como 1 sobre 2. Esa es la probabilidad de que la moneda caiga en cara. Vamos a entenderlo con otro objeto también cotidiano o familiar para nosotros, un dado. Ese dado con el que jugamos parqués o Monopoly o muchos otros juegos de mesa. Todos conocemos el dado como una figura cúbica que tiene sobre cada una de sus caras marcas con pintas o con perforaciones. Aquí en este caso estamos viendo la del 4, el 5 y el 6 y con toda seguridad en el anverso del 4 está el 3, en la del 6 está el 1 y en la del 5 están 2. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que ese dado lanzado al aire cuando caiga, caiga con la cara del número 6 volteada hacia arriba? Entonces la probabilidad calcúlenla ustedes. ¿Cuántas caras tiene el dado? 6. De esas 6, ¿cuántas tienen marcada el número 6? Una sola. Entonces, como ya estoy seguro, algunos allí la anticiparon, la probabilidad de que el dado lanzado al aire salga en 6 es de una entre 6. Así las cosas, entonces puedo decir que la probabilidad puede expresarse como la expresión mediante un fraccionario en el cual el numerador hace las veces de las opciones que tengo marcadas y el denominador las opciones totales. En este caso, si necesito un 6, la probabilidad de que el dado caiga en 6 es de 1 sobre 6. Si necesitara un 5, sería la misma posibilidad porque el dado solamente tiene, la misma probabilidad porque el dado solamente tiene una cara pintada con el 5. Y así para cada uno de los 6 números que tiene el dado, la probabilidad es de 1 sobre 6. ¿Y qué pasa con los sorteos, los juegos de azar? Por ejemplo, con el baloto o por ejemplo con el chance. Entonces ahí ya la probabilidad se va expresando en números cada vez más pequeños. Un número es más pequeño en la medida en que el numerador sea más grande. Si yo compro un cartón de baloto y marco las 5 opciones con los números del 1 al 43 y la sexta opción de la superbalota, no sé cómo se llame eso, que viene marcada del 1 al 16, entonces ya las opciones son de 1 sobre el total de combinaciones posibles de esas 5 balotas que tienen 43 opciones cada una y la sexta balota que tiene la opción del 1 al 16. Hecho el cálculo, la operación es esta. 1 sobre 15.401.568, es decir, la probabilidad es muy, subrayo, muy pequeña de ganarse la lotería. Pero a los humanos nos gusta jugar a adivinar el futuro. Entonces, este ejercicio de la probabilidad, que empezó como el estudio de los juegos de azar, realmente nos ha conducido por un camino muy interesante en el desarrollo de las ciencias, de todas las ciencias, para hacer estudios de qué tan probable es que ocurra un fenómeno en la naturaleza o en la conducta humana. Se hacen cálculos probabilísticos para la conducta humana, para la bolsa de valores, para la
para la probabilidad de difusión de un virus, etcétera, etcétera, ahora que estamos en tiempos de pandemia del COVID-19. Otra manera en que puedo expresar numéricamente la probabilidad es ejecutar la operación con el fraccionario que me la expresa originalmente. Vamos al primer ejemplo. La probabilidad de que la moneda caiga en cara es de 1 sobre 2. Entonces, ¿qué pasa si yo divido 1 sobre 2? Si quiere, hagan el cálculo en su calculadora o en Excel. El resultado es 0.5. Entonces, la probabilidad es un número también que va del 0 al 1, siendo 0 la probabilidad nula de que el evento ocurra y 1 la probabilidad total. Entonces, en el caso de la moneda, la probabilidad de que caiga en cara es realmente grande, es una posibilidad del 0.5. A algunas personas no les gusta mucho trabajar con números decimales, entonces prefieren trabajar con porcentajes. Toman ese valor y lo multiplican por 100 y entonces la probabilidad se expresa en porcentaje. 0.5 multiplicado por 100 da 50, entonces el porcentaje de la probabilidad de que caiga cara la moneda lanzada al aire es del 50%, o en otras palabras, hay el 50% de probabilidades de que la moneda caiga en cara. Hacemos la misma operación dividiendo 1 entre 6 y me da que la probabilidad de que el dado lanzado al aire quede la cara 6 mostrándose hacia arriba es del 16,6% o del 17% para redondear. ¿Y qué creen que pase con la probabilidad del baloto expresada como porcentaje? Entonces yo voy a la calculadora, divido 1 entre 15.401.568 y me va a dar un decimal enormemente grande, lo multiplico por 6, aún así me queda grande, 0,000006% de probabilidades de ganarme el baloto. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la probabilidad. Así las cosas, vamos a ver si el concepto ha quedado claro. Tenemos 3 ruletas. Esas ruletas tienen varios colores, ningún color está repetido en ellas. Cuando la ruleta se gira, al finalizar el giro, es una ruleta que no está cargada, no tiene ninguna trampa en ella, simplemente actúa la fricción que hace que se detenga y la energía cinética que hace que se mantenga en movimiento después del movimiento inicial. ¿Cuál es la probabilidad de que en cada una de esas ruletas o las 3 ruletas que tenemos ahí o esos discos giratorios, la flecha roja quede apuntando al color amarillo? Tenemos 3 ruletas, miren los colores, póngale pausa al video mientras piensa la respuesta y luego vamos a mirar. Bien, si usted ya continuó viendo esto es porque ya se animó a escribir la probabilidad tanto en fraccionario como en porcentaje de el valor de la probabilidad de que la flecha roja quede apuntando al color amarillo. Consideremos el caso de la ruleta 1. ¿Cuántas posiciones hay en total de colores? ¿Cuántos espacios de colores hay? Hay 3. ¿Cuántos de ellos son el color amarillo? Exacto, ninguno. Por lo tanto, la probabilidad en la ruleta 1 de que caiga en color amarillo es ninguna sobre 3, porque no hay color amarillo. Y eso también es importante considerarlo y entenderlo, porque la estadística y la probabilidad son en sí mismas no tienen un valor, porque por eso son ciencias formales, se ocupan de la forma, sino que tienen sentido en tanto nos sirvan para interpretar los fenómenos que observamos. Entonces, si aquí observamos que no hay color amarillo, entonces no hay probabilidad de que caiga en amarillo. Las probabilidades son de 0 entre 3. En el segundo caso tenemos 7 colores y uno de esos es el amarillo. Entonces, como ya muy seguramente algunos de ustedes lo anotaron, la probabilidad se expresaría de 1 entre 7 para que caiga el color amarillo. Y en el caso de la ruleta 3, con toda seguridad hay algunos allí contando todavía cuántos colores hay. Hay 13 colores. Entonces, ¿cómo se expresa la probabilidad de que caiga el color amarillo? 1 sobre 13. Si ya nos dijeran que no fuera el color amarillo, sino el color amarillo de otro color, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga amarillo o gris? Cuando ya me ponen esa O, en el primer caso sería 1 sobre 3, en el segundo caso sería 2 sobre 7 y en el tercer caso sería 2 sobre 13. ¿Sí? Ahora, si lo quieren expresar como porcentaje, basta con hacer la operación. En el primer caso la operación es muy sencilla, 0 dividido sobre cualquier número da 0, entonces la probabilidad de que caiga el color amarillo es 0%. En el segundo caso, la probabilidad de que caiga amarillo, hacemos la división y me da 14.28 y algunos decimales más por ciento. Y en el tercer caso, hacemos la división y multiplicamos por 100 y me queda la probabilidad del 7.69%.
Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como probabilidad, como una manera de anticiparnos al futuro. Ahora, en estadística, ¿para qué nos sirve ese concepto de probabilidad? Para muchas cosas, pero uno de los conceptos más usados es el cálculo de la probabilidad del error, porque siempre va a haber un error en estadística, pero ese error se puede estimar, ¿cierto? O también nos sirve para calcular la probabilidad de que un valor se encuentre en la zona de rechazo de una hipótesis dada. Ese concepto de hipótesis de trabajo lo vamos a trabajar en el siguiente tema. En ciencias sociales suele aceptarse cálculos que consideren la probabilidad del 5% de error o de rechazo de la hipótesis. Es cuando ustedes van a ver en muchas publicaciones que importa mucho que el valor P sea menor a 0.05. Un valor menor que 0.05 quiere decir que esa es la probabilidad de que la hipótesis nula se confirme. Normalmente lo van a encontrar expresado en una figura de este tipo y quiere decir que lo que se espera es que el valor no esté en la zona de rechazo de la hipótesis, sino que esté dentro de la zona de aceptación, ¿cierto? En este caso de la figura, el estadístico estaría representado por el alfa, ¿cierto? Y entonces las zonas de rechazo serían las colas. Pero no os preocupéis que ese tema lo explicaremos en el siguiente video. Por lo pronto, espero que haya quedado claro el asunto de qué es una probabilidad.